Hola chichis, por fin comparto con vosotras algo que sé que habéis estado esperando y se ha retrasado un poco. No es secreto para nadie que ya estamos en temporada de eclipses y que eso a nivel astrológico siempre significa una cosa, inquietud. Todas queremos saber qué va a pasarnos o cómo se van a expresar esos eclipses en nuestra vida. Bueno, los eclipses son animales misteriosos e inestables que saltan a una pareja de casas en nuestra carta natal, desordenan las cosas ahí, pisotean las fichas de dominó que habíamos colocado con precisión, mastican a las luminarias un rato y luego se van. Y es que los nodos lunares responsables de los eclipses se entendían en el pasado como una bestia capaz de tragar y de escupir a la luna y al sol. Es decir, los eclipses apagan la luz dejándonos brevemente a oscuras y cuando la vuelven a encender hay algo ahí que antes no había tomado cuerpo. Y luego es cuando nos toca a nosotras digerir y reordenar todo eso, procesar, lo que generalmente es para bien a medio y largo plazo, aunque en el calor del momento sea bastante incómodo. Y es que los eclipses son sobre todo catalizadores y vienen a sacudir cosas que sabíamos desde hace tiempo que debíamos mover, pero que habían quedado a la espera de ese toquecito final que a veces necesitamos para empujarnos más allá de la inercia. Este es un momento crucial del año y la verdad estuve unos días esperando a tener claro cómo enfocar este post, porque sobre eclipses hay mucho escrito y quería esperar a estar en la atmósfera para hablar desde la experiencia y no solo desde la teoría. No sé si vosotras habéis sentido ya estos días cómo se está preparando algo diferente, porque ya estamos en plena temporada de eclipses. Estos eclipses están regidos por Venus y Plutón, que hacen una cuadratura entre sí y tocan de forma muy especial a Urano, que es un planeta que en general resulta ya de por sí bastante inquietante. De modo que estos eclipses que vamos a tener en Escorpio y Tauro mueven temas asociados con los recursos, las relaciones, la desigualdad, las vulnerabilidades y las fuentes de seguridad y energía, pero también los valores, la voluntad y las perspectivas a futuro. Estos eclipses desnudan las situaciones para revelar profundas y radicales transformaciones que estamos por asumir y que estamos por desarrollar. Así que vamos a hablar de muchas cosas aquí, así que se va a extender un poco, pero en primer lugar yo quiero lanzar la pregunta de si verdaderamente podemos esperar situaciones inesperadas, es decir, con Urano de por medio en esta pareja de eclipses que vamos a tener en octubre y noviembre del 2022, es una de las cosas que más se repiten, que estos eclipses vienen con sorpresa. Sin embargo, tal vez no sea tanto así. Es sorprendente que lleguen cambios en este contexto, tal y como está organizado nuestro mundo. Urano en particular es un planeta que va acumulando tensión en una zona de la carta hasta que decide por fin liberar toda esa energía como un elástico que salta después de haberse estirado durante mucho tiempo. Pero las sorpresas uranianas no son tanto asuntos radicalmente nuevos que llegan sin más. Son cosas que se sienten inquietantes durante un tiempo largo, que ponen a prueba nuestra tentativa inicial de contención y de control y que cuando llega la gota que colma el vaso ya soltamos. Por eso es el planeta también de las revoluciones. Urano es un planeta revolucionario, es decir, eso que hemos estado aguantando tanto tiempo, cuando se escurre como un elástico y salta, no sabemos exactamente hacia dónde va a ir, pero no se libera de resistencias y de constricciones insostenibles. En realidad no es una sorpresa que en la zona de nuestra carta por donde pasa Urano las cosas cambien. La sorpresa es de qué modo cambian o la forma que van a terminar tomando una vez que esos cambios se hayan instalado en nuestra realidad. Al fin y al cabo son tiempos de mucha incertidumbre, pero la tensión acumulada ya era un indicador desde hacía mucho tiempo de que era preciso aplicar otras lógicas y abrir alternativas que se sientan más sostenibles, experimentar otras posibilidades, probar diferente o permitirnos transgredir apegos y obcecaciones para mirar hacia adelante de otro modo. El tipo de cambios que traen los
eclipses, incluso los eclipses uranizados, no son asuntos que vengan sin avisar. Por ejemplo, no es del todo imposible que vengan los aliens, vamos a decir que es lo único que nos faltaba para completar estos añitos tan duros, pero probable que vengan los aliens no es. Y igualmente, si a alguien se le cruza por la cabeza que estos eclipses le van a traer una muerte fulminante o una catástrofe imprevista, mi consejo es siempre calma, objetividad y serenidad. ¿Hay algo en tu realidad actual que haga sentido con esa preocupación anticipatoria que estás teniendo? Es decir, los eclipses son muy inquietantes y a veces exaltan también un poco estas preocupaciones, estas anticipaciones, pero no hay ningún motivo para anticipar desgracias. Los eclipses son generalmente pues muy gestionables, ¿no? Y los tránsitos astrológicos siempre se expresan de forma coherente con lo que ya viene de atrás, y con los eclipses pasa lo mismo. Son procesos que vemos prepararse, crecer, culminar y deshacerse poco a poco. Entonces, también hay otra pregunta que yo quiero lanzar y es, ¿tenemos miedo a la impermanencia? ¿Tenemos miedo al cambio? Estos eclipses que involucran a Plutón y a Urano nos ponen por delante nuestra relación con los cambios. Es cierto que la llegada de cambios, incluso los cambios deseados, puede ser muy extenuante porque cualquier transición demanda energía y la incertidumbre de no tener garantizados los resultados al asumir o aplicar cambios puede ser muy incómoda. Además, claro, de toda la inseguridad y los cuestionamientos que puedan aparecer al enfrentarnos a algo nuevo que nos pide desarrollar nuevas herramientas personales para poder responder a eso que es nuevo, ¿no? Los seres vivos tendemos a economizar energía quedándonos todo el tiempo posible en las circunstancias más propicias y estables, y ahora que se mueven los signos fijos como Tauro y Escorpio, más todavía. Las personas tendemos a asociar la estabilidad a la seguridad o la permanencia a la supervivencia, pero ya hay muchas cosas establecidas y aparentemente permanentes que no estamos dispuestas a cargar a nuestro futuro, ¿cierto? A veces para continuar disfrutando unas condiciones de vida dignas, que es de lo que va también ese nodo norte en Tauro, tenemos que cambiar. Tal vez algo que en su momento funcionó ya no funciona tanto, tal vez un entorno que nos sostuvo ya se sienta limitante, es decir, el eje de Tauro y Escorpio nos pone por delante ese pequeño desafío del apego a lo que hubiéramos preferido preservar, pero incluso a las plantas, que es lo más apegado a la tierra, ¿no? A lo más taurino, vamos a decir, incluso a las plantas hay que trasplantarlas de vez en cuando, ponerlas en una maceta adecuada a su fase de crecimiento. Eso sin duda es un estrés para esa plantita, pero lo va a agradecer creciendo más sana en el futuro. Y es que por mucho que pese a veces, los cambios son condición de vida porque necesitamos relacionarnos con el medio y ajustar nuestra interacción con él. Congelar las cosas a perpetuidad, por otro lado, esperando que duren para siempre igual, se parece bastante a renunciar a la vida y a lo mucho que todavía tiene para ofrecernos. Es decir, ¿por qué queremos quedarnos ahí con todo lo que podemos experimentar más adelante? Y claro, ojo, porque querer vivir tranquilas y en paz está muy bien, es un deseo y un placer muy legítimo, ¿no? La comodidad y el relax son importantes, pero la comodidad debería ser elegida, agradable y placentera, y no un refugio cada vez más angosto del que tememos salir. Estos eclipses muestran cuál es ese viejo macetero en el que ya no caben nuestras raíces y cuáles son las nuevas condiciones que necesitamos para vivir en un crecimiento más saludable. De hecho, a nivel simbólico, en esta temporada de eclipses vamos a tener a Mercurio, Venus, la Luna y el Sol apagándose para renacer, y esto solo significa una cosa, y es un reseteo a muchos niveles. Además, también nos encontramos en el desarrollo de una historia que va más allá de lo que son estos eclipses en particular, y eso ya nos da muchas pistas. Cada año tenemos 2 temporadas de eclipses con un mínimo de 4 eclipses anuales. Los eclipses, por tanto,
No son hitos excepcionales que vengan a destruir o a molestar, son procesos naturales relativamente frecuentes que cumplen una función. Como lunaciones sobre el eje nodal, hablan del comienzo y el cierre de procesos que nos sacan del cómodo automatismo para invitarnos a seguir aprendiendo. Los eclipses colaboran entre sí para traernos los cambios por capítulos de temporada de eclipses en temporada de eclipses, dándonos tiempo para procesar emocionalmente lo aprendido. Los eclipses en el eje de Tauro y Escorpio comenzaron el 19 de noviembre del 2021, hace ya casi un año, cuando tuvimos el primer eclipse de luna en Tauro. Ahí se presentó una situación nueva que asentó la primera base de un cambio crucial que venimos tanteando desde entonces y que tiene muchos peldaños, muchos estadios de evolución. En enero del 2022 el nodo norte ya entró en Tauro. En abril del 2022 tuvimos un primer eclipse de sol en Tauro y en mayo el primer eclipse de luna en Escorpio. Esos eclipses de abril y mayo dieron término a algo que nos mantenía atrapadas emocionalmente en el pasado, mientras nos impulsaban a dar los primeros pasos para reconocer el potencial que tenemos por delante y crear con ello algo nuevo. Ahora nos toca continuar con esa historia. El 25 de octubre se va a dar un eclipse de sol en el grado 2 de Escorpio y el 8 de noviembre un eclipse de luna en el grado 16 de Tauro. Y creo que es importante además entenderlos como un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que concierne a este eclipse parcial de sol en Escorpio, que va a ser el primero que vamos a tener? Este eclipse del 25 de octubre, además, es el primer eclipse de sol en Escorpio que tenemos desde hace muchos años. Se da en el grado 2 de Escorpio, todavía algo alejado del nodo sur, y por tanto va a ser un eclipse parcial. Es decir, ese día, el 25 de octubre, la luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol, ocultándolo parcialmente. Este eclipse además va a ser visible en Europa, el noreste de África y el oeste de Asia. Este eclipse de Sol es sencillamente una luna nueva sobre el nodo sur, lo que marca el comienzo de un proceso de despedida que durará 6 meses. Este proceso, de hecho, va a culminar también con un eclipse, que va a ser un eclipse parcial de luna, que vamos a tener el próximo 5 de mayo en el grado 14 de Escorpio. Así que, en definitiva, el 25 de octubre iniciamos un proceso de cierre cuyas consecuencias culminarán definitivamente el 5 de mayo de 2023. Para entender esto sobre nuestra carta astral, observemos en qué casa o casas de nuestra carta caen los grados 2 y 14 de Escorpio, porque algo que empieza ahora el 25 de octubre en el grado 2 de Escorpio va a madurar el 5 de mayo en el grado 14 de Escorpio. Como veis, podemos esperar que los días que rodean a este eclipse del 25 de octubre se catalicen procesos importantes, pero todavía habrá un desarrollo continuado en los próximos meses. ¿Y qué es lo que pasa con el eclipse total de luna en Tauro? Por su parte, este eclipse del 8 de noviembre del 2022 va a ser un eclipse de luna, lo que quiere decir que se trata de una luna llena perfectamente alineada con la Tierra. Nuestro planeta se va a interponer entre la luna y el sol, impidiendo que los rayos de nuestra estrella lleguen a la luna. Este eclipse va a ser visible en el Pacífico y en Norteamérica, aunque también llegará a verse en algunas zonas de Asia y Sudamérica, dándose a solamente 3 grados de distancia del nodo norte y en perfecta conjunción con Urano. Este eclipse total de luna del 8 de noviembre habla de la culminación de un proceso que comenzamos a desarrollar el pasado abril, mostrándonos cuál es la dirección que tomarán las cosas a partir de aquí. De hecho, lo que culmina con este eclipse de luna llena del 8 de noviembre empezó el pasado 30 de abril con el eclipse de sol que tuvimos en el grado 10 de Tauro. Yo espero que no sea mucha información, pero es importante saber de dónde vienen las cosas. Eso es lo que nos va a dar claves para poder saber exactamente cuáles son esos temas que podrían movilizarse, ¿no? En definitiva, algo se ha estado cocinando estos últimos 6 meses desde abril y ya va a ser hora de ver en qué resulta cuando llegue este eclipse del 8 de noviembre. Para reconocer de qué se trata nuestra carta astral, observemos dónde cae el grado 10 de Tauro y dónde cae el grado 16, porque la zona del grado 10 de Tauro es donde empezamos
a crear una nueva respuesta ante la vida o un cambio en abril, y la zona en la que cae el grado 16 de Tauro es donde estamos por cosechar lo sembrado y lo trabajado en estos 6 meses. En total, estos años hay, además, 3 eclipses de luna sobre el nodo norte. El primero fue el del 16 de noviembre del 2021, que fue en el grado 27 de Tauro. Ahora nos toca el segundo eclipse de luna en el grado 16 de Tauro, y el 28 de octubre del 2023 va a ser el tercer y último eclipse de luna en Tauro, que va a caer en el grado 5 de Tauro. Esos son los 3 momentos en el pasado noviembre, ahora en el noviembre de 2022 y luego octubre del 2023. Esos son 3 momentos en que se materializan los verdaderos cambios que han venido a implementar esos nodos en Tauro y en Escorpio. Y ahora, con este eclipse del 8 de noviembre del 2022, nos encontramos en el núcleo del proceso. Este va a ser el eclipse más definitorio de todos los que se dan en Tauro y en Escorpio. Así que estamos llegando ya al nudo de la historia, al desarrollo de este proceso de cambio o de aprendizaje. Ya sabemos cuál es el conflicto, cuáles son los personajes, cuál es la acción, cuál es el escenario, y ya solo nos queda por delante echar camino hacia el desenlace. Por si fuera poco, ya que este eclipse se da en conjunción exacta a Urano en Tauro, lo que ha venido a ser este planeta en Tauro llega también a un punto culminante. Urano pasa 7 años en cada signo y todavía se va a quedar en Tauro hasta 2025, pero de alguna manera creo que estos próximos 3 años vamos a estar procesando algo que se muestra ahora, algo que culmina o madura en este momento, en noviembre del 2022, porque este eclipse está forzando a Urano a soltar toda la tensión que trae acumulada de los años previos, y esto puede ser revelador. Es como si de alguna manera estos días pudiéramos dar un salto más allá de la lógica lineal para comprender qué podemos esperar en este futuro inmediato. Entonces, ¿qué relación habría entre ambos eclipses? Porque al final los eclipses siempre forman parte de una misma historia, ¿no? Y entonces, claro, el eclipse de Sol que vamos a tener ahora y el eclipse de Luna forman parte de un mismo ciclo, ¿no? Las temporadas de eclipses son en sí mismas un entramado de asuntos relacionados entre sí. El eclipse de Sol del 25 de octubre es un eclipse de luna nueva, y el eclipse de Luna del 8 de noviembre es un eclipse de luna llena. Esto quiere decir que lo que se gesta a finales de octubre tiende a crecer y a iluminarse durante el comienzo de noviembre. Así que si alrededor del 25 de octubre estamos por despedir algo, es porque vamos en camino de abrazar otra cosa, algo nuevo, el 8 de noviembre. Esto puede ser algo consciente o inconsciente, pero ya nos da una nota para transitar estos días. Sea lo que sea, eso que se va, se marcha porque ya cumplió su papel para hacer espacio a algo que va a tener más sentido en el futuro. Para observar esto sobre nuestra carta natal, tendríamos que pensar qué relación hay entre la casa de nuestra carta donde cae el grado 2 de Escorpio y la casa donde cae el grado 16 de Tauro, porque ahí es donde se van a dar los eclipses. Entonces, ¿qué relación encontramos ahora mismo a nivel de experiencia entre esas 2 casas donde caen el grado 2 de Escorpio y el grado 16 de Tauro? Para algunas personas van a ser casas enfrentadas entre sí, complementarias, mientras que para otras caerán en diferentes ejes de casas. Entonces, esto también va a ser interesante de observar, ¿no? ¿Cómo nos van a afectar estos eclipses? Bueno, si los eclipses caen en casas angulares, que son la 1, la 4, la 7 o la 10, sus efectos pueden resultar mucho más evidentes, expresándose en forma de circunstancias que cambian visiblemente ante las novedades. Si caen en casas sucedentes, como la 2, la 5, la 8 y la 11, van a estar desencadenando actualizaciones en temas que ya teníamos entre manos, sacándonos de lo habitual para reconducir ciertos asuntos. Y si caen en casas cadentes como la 3, la 6, la 9 y la 12, sus efectos tienden a ser más internos, ayudándonos a adoptar una postura más abierta y flexible que nos permita aprender y crecer y también abrirnos, ¿no? Claro que, por supuesto, ya sabéis que todo depende mucho de cómo interactúen los eclipses dentro de nuestra carta. Por ejemplo, si tenéis planetas o cúspides al comienzo
incluso o a la mitad de los signos fijos, es posible que estos eclipses se hagan notar mucho más en vuestra vida. Y especialmente si tenéis planetas o cúspides ubicados entre el grado 0 y 4 o entre el grado 14 y 18 de cualquier signo, esos puntos van a estar afectados por los eclipses de una forma u otra, ya sea algo directo o algo indirecto, ¿no? Cualquier punto en nuestra carta que esté entre el grado 0 y 4 o entre el grado 14 y 18 responde también de alguna manera a lo que se está cocinando con los eclipses. Pero independientemente de cómo esté configurada nuestra carta, algo nos va a tocar a todas, porque es de esperar, y especialmente con Urano involucrado, que cambien cosas importantes en nuestro entorno y en nuestro contexto que también terminen por impactar de una forma u otra en nuestra vida. Además, no hay que perder de vista que los eclipses son lunaciones, así que podríamos esperar que durante estos días que rodean a los eclipses experimentemos una intensificación de emociones pesadas, densas, tensionantes o incluso algo perturbadoras. Además, hay tantas cosas sucediendo a la vez en el clima astral que pueden ser días muy confusos en los que tengamos que afrontar toda una diversidad de sucesos que dificulten en cierto modo la concentración. Creo que la confusión va a ser algo que pueda describir muy bien esta atmósfera o esta experiencia a nivel emocional, ¿no? También podríamos esperar pues desde sincronicidades, nuevos e intensos intereses y aceleradas búsquedas interiores hasta la necesidad de responder ante demandas de carácter práctico y urgente. No van a ser tampoco días rutinarios. Si esto nos abruma, busquemos toma a tierra, cuidemos lo fundamental, atendamos a lo que nos dice el cuerpo y tratemos también de sanear emociones. También os diría, desconfiemos de las corazonadas que nos generen malestar también, porque hay tendencia a que nos enredemos en suspicacias, obsesiones, paranoias. No sé si recordáis de la pesadez y la intensidad, la densidad también de la última temporada de eclipses. Bueno, pues eso, pongámonos las cosas fáciles en todo lo posible estos días porque las emociones pueden ser bastante densas, bastante pesadas. Y por otro lado, yo no suelo hablar de estas cosas en los posts y demás, pero si generalmente os sentís atraídas por temas brujiles, esotéricos, espirituales, meditativos, oníricos, rituales, etcétera, daos un descanso. Creo que no son días para jugar con lo que hay o pudiera haber más allá, porque con los eclipses sumados al regreso de Júpiter en Piscis, esos asuntos pueden ser verdaderamente laberínticos, inestables o drenar la energía que necesitamos para lidiar con la realidad palpable que nos circunda. En todas las temporadas de eclipses se suele hablar de esto, pero en esta yo creo que mucho más, porque esta temporada de eclipses va a ser particularmente inestable. Vamos a necesitar mantener ese toque a tierra en todo momento para canalizar de alguna forma las tensiones de los cambios, los ajetreos que estemos viviendo, ¿no? Además, no sería descabellado decir que durante todo octubre hemos estado en temporada de eclipses, porque se ha sentido de alguna manera en octubre toda esta cosa extraña, pero especialmente esta temporada de eclipses se ha hecho notar mucho desde el 17 de octubre, cuando tuvimos el cuarto menguante que nos conducía hacia esta atmósfera que vamos a tener ahora con el eclipse de Sol. Entonces, vamos a hacer un listado de los eventos astrológicos más importantes desde el 17 de octubre hasta aquí para comprender este clima súper complejo, extraordinario que rodea a estas lunaciones tan especiales. En primer lugar, hay una sensación de que la normalidad es frágil o de que los intentos por mantener el control pues son precarios, ¿no? El 22 de octubre tuvimos el Venus Star Point en Libra, que estaba desplazando el núcleo de nuestras motivaciones hacia algo nuevo. De eso ya hablamos en su momento, entonces no lo voy a desarrollar mucho más, pero sí recordar que Venus rige el nodo norte en Tauro y está siguiendo un ciclo tan especial en este momento que es de esperar que estos eclipses traigan algo nuevo y algo revelador que aún debamos integrar durante meses y que nos pone en una situación que no tiene precedentes en nuestra vida por algún motivo. Hay algo extraordinario, vamos a decir, con este Venus Star Point antecediendo a esta temporada de eclipses y rigiendo a ese nodo norte.
Acto seguido, justo después del Venus Star Point, el 23 de octubre, Saturno entra directo, todavía en cuadratura casi exacta a Urano, poniendo a prueba las estrategias que habíamos estado siguiendo. Desde el 5 de junio, que fue cuando Saturno entró retrógrado, hemos estado integrando nuestro desempeño práctico en algún asunto relacionado con la zona Acuario de nuestra carta. Y se abre la posibilidad ahora de empezar a plantear determinaciones para gestionar todo eso mucho mejor. Especialmente el eclipse del 8 de noviembre, el eclipse de luna, puede hacer saltar lo que hubiéramos intentado sostener o retener en la zona de nuestra carta por la que transita Saturno, que os recuerdo que es el grado 18 de Acuario ahora mismo. Por ejemplo, la gestión del tiempo puede ser un verdadero desafío con Saturno tan presente y tan frágil. También pueden saltar y romperse muchos compromisos previos, poniendo a prueba la consistencia de estructuras, colaboraciones, relaciones, responsabilidades, acuerdos profesionales y objetivos en la vida. Todo esto sugiere también que a nivel colectivo los gobiernos e instituciones se puedan mostrar ya incapaces de contener la crisis económica y energética, generando también un gran desasosiego popular hacia gobernantas o figuras de autoridad que están representadas por Saturno. Saturno sale perdiendo bastante en esta temporada de eclipses. Es un momento en el que puede haber una creciente sensación de caos o de pérdida de control por algún motivo, especialmente de cara a ese eclipse de luna en noviembre. Bueno, un par de días después de que Saturno entre directo, Saturno entra directo el día 23 y el 25 ya es el eclipse de Sol en conjunción exacta a Venus y además en quincuncio a Júpiter. Con este eclipse de Sol decimos adiós a algo a lo que en su momento estuvimos muy apegadas, algo a lo que tal vez es difícil renunciar, pero que en realidad ya terminó hace tiempo, en torno a mayo. Es posible que todavía no entendamos del todo el origen de las intensas emociones que puedan darse esos días que circundan al eclipse, pero este eclipse nos pide que dejemos de insistir en insuflar de vida a nuestra costa a esas cosas que ya se sienten acabadas desde hace tiempo, por mucho que las hubiéramos querido y deseado en el pasado. Este eclipse de Sol nos pone delante la misteriosa y cruda relación entre la vida y la muerte. Es un eclipse un poco oscuro, en el tono también de Halloween, ¿no? Es, digamos, una misteriosa relación entre la vida y la muerte que ahora nos propone de algún modo dejar fenecer, dejar morir lo que ya no late, para impulsar la revitalización de lo que queda o de lo que sí hace sentido aún, ¿no? Además, este eclipse de Sol se da también en cuadratura a Plutón en Capricornio, que es su regente, y eso nos da otra pista, y es que este eclipse nos está preparando para el cambio de signo de Plutón, que entre el 23 de marzo y el 11 de junio del 2023 va a estar haciendo su primera incursión en Acuario. Plutón está a punto de cambiar de signo y yo no creo que sea casualidad que tengamos precisamente un eclipse de Sol que habla de despedidas en este signo, en Escorpio, que es increíblemente plutoniano, ¿no? La zona de nuestra carta por la que transita Plutón es un área en la que hemos albergado profundas y viscerales voluntades. Recordemos que Plutón está al final de Capricornio todavía, pero también en esa casa hemos tenido que experimentar los últimos años grandes limitaciones y obstáculos muy difíciles que nos han llevado también a asumir, no sin cierto dolor, que parte de lo que habíamos deseado en el pasado no puede y no podrá ser, al menos no del modo en que hubiéramos esperado y no con ese modelo que venía de alguna manera de la tradición o de temas pues que vienen como muy de atrás, ¿no? Es decir, con este eclipse despedimos de alguna forma esa insistencia en obcecarnos por retener cosas que habíamos estado deseando trabajar o ver progresar durante muchos años y que sin embargo pues se han visto frustradas o se han visto pues sometidas también a un proceso de cierta crisis, ¿no? Sin embargo, cuando Plutón cambie de signo, ya en marzo del 2023, podríamos empezar a revitalizar esos mismos planes que habíamos tenido para esa casa, pero de una forma totalmente nueva a la que hubiéramos intentado antes. En realidad, este eclipse que tenemos ahora, el 25 de octubre,
nos dice que es hora de decir un adiós definitivo a la vieja estrategia con la que habíamos intentado avanzar hacia lo que llevamos años deseando, pero que tras esa despedida lo que nos había motivado puede resurgir bajo otra forma. Es como si, tras haber asumido lo que no puede ser, este eclipse nos mostrara que todo lo que muere se recicla en otra cosa más vital. Lo que no pudo ser, lo que ya no es, será lo que aliente precisamente nuestro poder para insuflar vida a lo que será. Entonces, este es un eclipse de mucha revitalización, aunque por el momento traiga a la atmósfera un cierto clima de duelo. Por otro lado, también tenemos algo así como la confianza en jaque. Siguiendo con la cronología, vamos a decir, unos días tras este primer eclipse, el 28 de octubre, Júpiter ya ingresa de nuevo en Piscis, reactivando la conjunción con Neptuno que ya nos inundó en marzo y en abril. Sumado a todo esto, el día 29, Mercurio entra en Escorpio, donde vamos a tener un complejo stellium tensionando directamente a Saturno y a Urano. Vamos a tener una barbaridad de planetas en signos de agua. Hay algo en el stellium de Escorpio de esos días. En Escorpio vamos a tener al Sol, a Venus y a Mercurio, que recuerda bastante al clima que había en noviembre del 2021, que para muchas personas fue un mes transformador. Claramente las emociones van a estar a flor de piel. Van a ser días para sentir, integrar y empezar a atar los cabos sueltos. La atmósfera es también de recapitulación, además, facilitando que integremos todo lo acontecido desde noviembre, que hagamos síntesis y que descubramos especialmente cómo ha cambiado nuestra atmósfera emocional. Por ejemplo, si imaginamos una foto, una imagen de algo que para nosotras sea representativo de esos picos emocionales que hubiéramos podido tener a finales del 2021 y una foto de los picos emocionales que se dieron en marzo y abril del 2022, cómo ha evolucionado esa historia hasta el día de hoy, hasta lo que sentimos hoy. Júpiter entrando en Piscis nos trae esa oportunidad de retrospectiva para terminar de resignificar lo que haya quedado pendiente, un trabajo interno que se va a desarrollar especialmente hasta que Júpiter entre directo en Piscis el 23 de noviembre, que por cierto es el día en que termina oficialmente la temporada de eclipses. Así que realmente estaremos haciendo retrospectiva, encajando pues todo eso que a nivel emocional se nos ha venido revolviendo este último año. Mientras tanto, el 30 de octubre, Marte entra retrógrado en Géminis en cuadratura a Neptuno. Esto habla de catarsis, sumado a lo que hemos visto ya, ¿no? Tal vez se nos eche encima con ese Marte retro la sombra de duda, el cuestionamiento, la ira o la frustración por los deseos que quedaron atrás y ya nunca podrán ser. Con Júpiter abandonando al fogoso Aries y con Marte congelado, la desmotivación y la falta de confianza pueden traducirse también en una intensificación de los conflictos, ya sean conflictos con otras personas o con nosotras mismas. Puede que tengamos también algún tipo de debate interno que se sienta muy laberíntico. Yo diría que en estos días no deberíamos temer a las emociones, permitirnos sentir nos va a ayudar a seguir adelante cuando sea el momento adecuado. Esos días el clima trae, como os decía, alguna suerte de duelo por la ausencia de lo que terminó y hay algo también laberíntico de no saber qué hacer y será fundamental no engañarnos desoyendo lo que necesitemos, pero dar un espacio al duelo de lo que se va pues también es saludable y es posible que tengamos que esperar de algún modo hasta diciembre y enero para asumir plenamente las decisiones y acciones que estemos preparando a partir de aquí. Al final de todo, el 8 de noviembre llega el eclipse de luna, que es un eclipse que viene a sellar todo este proceso que venimos desarrollando de atrás con un gran eureka revelador. Digamos que este eclipse de luna nos trae la primera imagen nítida del futuro hacia el que nos encaminamos y que ya se siente parcialmente, aunque sea aquí. Es, digamos, un momento en el que tocamos con la yema de los dedos ese futuro de lo que será, un punto de inflexión que por lo menos nos saca parcialmente de la incertidumbre que hemos venido arrastrando desde hace tanto tiempo. Este eclipse además se va a dar con Venus y Mercurio pegaditos al Sol en Escorpio y con la Luna justo encima de Urano. Eso es tremendo, vamos a estar
enteramente involucradas con todos esos planetas ahí en lo que nos traiga este eclipse, de una forma muy personal además, muy involucradas en alguna temática que sea prioritaria o que sea emergente. Además también en este eclipse del 8 de noviembre las luminarias hacen aspectos armónicos a Júpiter y Neptuno, que ya están unidos en Piscis de nuevo. Saturno, frágil y precario, trata de mantener y gestionar los cambios de la forma más sosegada y ordenada posible, pero recibiendo cuadraturas directas del Sol y de la Luna eclipsada, mantenerlo todo como está no va a parecer sostenible. Este eclipse, por tanto, trae cambios duraderos que están aquí para quedarse y que nos adelantan un periodo de transición que se extiende hasta marzo de 2023. Todo esto se podría sentir como la emergencia de algo que nos sobrepasa a nivel práctico, pero que a nivel emocional encaja, a nivel emocional hace sentido. Tal vez sintamos que no sabemos por dónde empezar o cómo reaccionar ante lo que sentimos que debemos hacer, pero podríamos estar determinadas a resolver en el momento adecuado algo que hemos tenido pendiente desde hace mucho tiempo. A nivel contextual, son de esperar, especialmente con este eclipse del 8 de noviembre, noticias abruptas, especialmente asociadas a la economía. De hecho, con Júpiter regresando a Piscis, puede haber sucesos que exalten la sensibilidad colectiva una vez más y especialmente asuntos relacionados con la energía, los suministros, la propaganda de guerra y la inflación, que pueden alcanzar un punto de concreción inquietante que contraríe las expectativas previas de algún modo. Además, yo creo que también con este eclipse, el frío de este invierno en Europa va a ser un tema clave también, porque ya va a empezar a apretar el frío y a mostrar sus efectos, así que no es el mejor mes tampoco para encabezar un gobierno. A nivel político podría haber movimientos sorprendentes asociados precisamente a la indignación de una realidad que se siente pues muy convulsa, ¿no? Como hemos visto, hasta el momento de este eclipse del 8 de noviembre, han pasado un montón de cosas importantes a nivel astrológico, pero este eclipse es la culminación de todo eso, coincidiendo con el momento más activo de la luna llena. Es decir, todos estos procesos de los que hemos hablado comienzan con esa luna nueva eclipsada, con ese eclipse de sol del 25 de octubre y culminan de alguna manera con esa luna llena eclipsada del 8 de noviembre. Así que el 8 de noviembre es tal vez el día más delicado del año. Muchas personas, creo yo, estarán transitando procesos definitorios de cara a su futuro. Pero con Venus y Mercurio tan cerca del Sol, con Marte todavía estacionario, a nivel personal puede haber muchas inquietudes, con una sensación de que tal vez inicialmente pues no creamos lo que estamos viendo, ¿no? O como si sintiéramos que falta algo que se nos está escapando. Tal vez inicialmente la negación de la realidad que describen los hechos sea una reacción natural, o la búsqueda de protección dejando latentes las preocupaciones, corriendo un tupido velo en todo lo posible, lo que en cierto modo no va a ser muy fácil, ¿no? Porque las cosas que vengan serán bastante evidentes. Es, digamos, la atmósfera de este eclipse del 8 de noviembre a mí me recuerda mucho a la banda que toca música en la cubierta del Titanic cuando el barco se está hundiendo, ¿no? Es un poco pues mantener la calma y respirar mientras todo pues se va, ¿no? Es un eclipse un poco duro, es un eclipse duro. Yo pienso que es el eclipse más duro de todos los que se vienen dando y los que se van a dar en este eje de Tauro y Escorpio, y marca un punto de inflexión importante. Entonces, bueno, digamos que la atmósfera de este eclipse se va a extender hasta el 23 de noviembre, que es cuando vamos a tener la luna nueva, que por fin va a limpiar un poco la densidad de estos días. Yo creo que ese día lo vamos a agradecer. También va a coincidir con que, claro, es una luna nueva en Sagitario, con Júpiter entrando directo, entonces eso desde luego va a ayudar bastante a encontrar el sentido de todas estas cosas que se hayan ido concatenando hasta este momento, ¿no? Ahí es donde termina la temporada de eclipses, ahí podemos entender también de algún modo, ¿no? Pero especialmente yo pienso que hasta que Venus
renazca, vamos a decir, volviendo a ser visible en el firmamento después de ese Venus Star Point que será en diciembre, es decir, en diciembre será cuando volvamos a ver a Venus en el firmamento, estaremos procesando de alguna manera lo que nos traen estos eclipses, ¿no? Hasta ese momento en diciembre, y todavía van a resonar más allá en realidad, hasta toda la primera mitad del 2023, incluso, pues claro, el último eclipse en Tauro sucede el 28 de octubre del 2023, como hemos visto, entonces realmente todavía para el año que viene tenemos bastante de la historia que empieza a desarrollarse ahora. Recordemos también que este es un tiempo bastante movido a nivel astrológico, es evidentemente convulso, todo lo que hemos visto pues ya vemos que es una atmósfera excepcional, de una intensidad astrológica excepcional como yo no recuerdo antes, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente que en nuestra vida decidimos nosotras y que siempre vamos a poder gestionar lo que venga de la forma que consideremos más adecuada. Vamos a necesitar confiar en nuestros propios recursos. Al fin y al cabo, todo lo que hemos hablado hasta ahora se reduce en una sencilla y directa propuesta que nos está haciendo el nodo norte en Tauro, que es: renueva la forma en que creas, disfrutas y experimentas la seguridad. Actualiza y encarna tus valores. Dentro de lo posible, llegados a este punto, os deseo una serena y pacífica temporada de eclipses dentro de lo posible. Como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis, y un abrazo gigante. Hasta luego.